Buenos días a todos. Hoy vamos a entrevistar a Francisco Franco del Amo, biólogo y director del Aquarium Finisterre de A Coruña. Comencemos. Es usted biólogo y director del Aquarium Finisterre en Coruña. ¿Qué influencia tuvieron sus estudios, sobre todo el máster en Estados Unidos, en su trabajo actual? Bueno, en realidad cambié de puesto, porque antes yo soy biólogo molecular y llevaba una carrera como tal. Por eso me formé un tiempo en Estados Unidos, pero al volver comenzaba su andadura los museos científicos coruñeses y divulgar ciencia pues me pareció muy interesante. Entonces cambié de laboratorio a los museos científicos. Allí tuve diferentes puestos y finalmente pues me hice director de los museos científicos. Sabéis que los museos científicos son gestionados por el Ayuntamiento de La Coruña, entonces tuve que hacer una oposición y la gané. Y ya comencé pues con distintos puestos. Primero fue en el Departamento de Educación y luego como director del acuario. Nosotros estamos investigando en nuestro periódico los peligros que amenazan a la fauna marina. De todos ellos, ¿cuáles son los más importantes y por qué? Bueno, yo lo agruparía en tres apartados. Como sabéis, por todo lo que habéis leído y todo lo que sale en televisión, uno de ellos es el cambio climático, que está produciendo pues, una serie de cambios importantes en el océano. El principal es que se está calentando el agua del océano. No sé si sabéis lo que es, pero el calor específico del agua es mayor que el de los sólidos, por ejemplo, pues el del acero o el de otros sólidos. Eso significa que calentarla implica mucho más, añadir mucho más calor. Por lo tanto, se está calentando de forma mucho más lenta que, por ejemplo, la Tierra, ¿eh? Pero tiene la desventaja de que se enfría también mucho más lento. Con lo cual, si algún día conseguimos resolver el problema del cambio climático en tierra, el océano seguirá caliente. Entonces seguirá calentando la atmósfera y seguirá teniendo efectos negativos para la vida en general, para el hombre también. Este es uno de los problemas importantes del cambio climático. Y luego hay dos de los que se habla menos, pero que son también muy importantes. Uno es la sobrepesca, la utilización incorrecta de la actividad pesquera. Esto pues se está acabando con muchas especies y amenazando a otras. Aquí se va avanzando a mayor velocidad que las soluciones que le estamos dando al cambio climático para intentar que se haga un uso más racional de los recursos del océano. Se ha dividido el océano en parcelas y hay organismos importantes que se dedican a gestionar estas parcelas de modo que se pueda pescar menos, dándole una serie de cupos a las distintas pesquerías y también fijando qué especies se pueden pescar y cuáles no. Esto a los pescadores pues les molestó muchísimo al principio, pero ahora pues hacen más caso a los científicos y se han dado cuenta que es una forma de racionalizar y de mejorar sus capturas. Se han adaptado a las vedas y se han adaptado también a la serie de indicaciones que los científicos les van dando. Y el tercer capítulo muy importante es la contaminación. Habéis oído pues la contaminación del océano por plásticos, pero hay mucha más. La contaminación del océano no solo es lo que tiramos al mar, que también, sino lo que vierte en los ríos. No sé si habéis visto pues, los telediarios últimamente y han hablado de una cuestión curiosa en la cual no pensamos, pero el Ganges, que es uno de los mayores ríos del mundo, pues, y que tiene ese efecto religioso, mágico por parte de los hindúes, que son una cantidad de gente tremenda, pues va vertiendo al mar cantidades tremendas de basura y produciendo pues la contaminación del Índico
de forma muy notable. Incluso hay una serie de asociaciones hindúes con sensibilidad por la contaminación del océano que están recogiendo todas esas flores y todos esos vertidos que los hindúes van haciendo, pues con los entierros, con actividad religiosa, y están reconvirtiendo las flores vertidas al Ganges en productos sostenibles, como por ejemplo velas u otros productos, ¿no? Y también sucede con el Mediterráneo. El Mediterráneo se ha convertido pues en un tremendo destino de la basura que vierte Europa, sobre todo, y también los países mediterráneos, Argelia, Egipto, con el Nilo, otro de los grandes ríos. Entonces la contaminación pues es otro de los grandes problemas que tiene el océano. Y como veis, los tres que he enumerado pues tienen efecto antropogénico, quiere decir que los genera el hombre con su actividad. Cada vez somos más habitantes en el planeta y por tanto pues hay que empezar a tener en cuenta estos problemas de contaminación que sufre el océano por la actividad humana. Antes hablaste de la sobrepesca y que muchos pescadores reaccionaron mal. ¿Qué pasa si algunos pescadores pescan más de lo que deben? Pues lógicamente uno de los principales problemas es que lógicamente se fijan mucho en los adultos, en los peces grandes. Entonces, al acabar con estos peces grandes, muchos de ellos hembras, lo que pasa es que cortan el ciclo de reproducción. Esto pasaba, por ejemplo, con los salmones. Sabéis que los salmones nacen en el Caribe y luego migran todo el Atlántico hasta llegar a los ríos europeos. Si te cargas a los reproductores, a los papás y mamás de los atunes, no vas a tener crías y por tanto se va a interrumpir el ciclo reproductivo. Pasaba también con las anguilas, el mismo caso. Las anguilas nacen en el Caribe y cruzan todo el Atlántico y acaban en los ríos europeos. Si nos da por comer angulas, pues no van a crecer y el ciclo de reproducción de la anguila se va a interrumpir, como estaba sucediendo. Entonces hay que dejar de comer y de capturar angulas para que puedan crecer, cruzar el Atlántico y reproducirse allí, y luego cruzar el Atlántico ya como adultos para comenzar el ciclo de reproducción. Entonces esto es un problemita al cual los pescadores han tenido que adaptarse y han tenido que utilizar nuevas estrategias. El calentamiento global quizás es uno de los más importantes. ¿De qué modo afecta ahora mismo y afectará en el futuro a la fauna marina? Bueno, los grandes problemas globales. Y el principal problema que existe actualmente es que los científicos ya han acumulado todas las evidencias sobre cómo influye, pero los políticos no acaban de implementar los planes adecuados. Incluso hay países negacionistas del cambio climático que dicen que no es tan importante y no han tomado medidas adecuadas. Sobre todo los más contaminantes en este sentido, como son China, o como es la India, o como lo fue Estados Unidos. Estados Unidos se va incorporando de forma muy tímida a los planes para prevenir el cambio climático, y yo diría que el principal problema actualmente es político, no es técnico, porque a lo largo de muchos años los científicos pues han ido acumulando evidencias y ya saben cómo influye el cambio climático a muchos niveles. De hecho, el más obvio, el más evidente, que lo habréis visto porque es muy fotogénico, es el derretimiento de la Antártida. Ya veis como los osos polares, por ejemplo, van ahí quedando aislados en parcelas cada vez más pequeñas, o como de los grandes glaciares de la Antártida pues se van desgajando icebergs y icebergs cada vez mayores que se convierten en islas flotantes de gran tamaño. Pero luego pues el cambio climático influye también de forma muy notable en la distribución de las especies. Por ejemplo, en el Atlántico, aquí en Coruña, si vais al puerto, al principio se veían tímidamente, pero ahora se ven cada vez más seriolas, que son unos peces grandotes, parecidos en tamaño pues, a los atunes,
que antes no se veían porque son típicos del Mediterráneo, pero ahora son cada vez más frecuentes. Las seriolas quieren vivir en agua un poquito más caliente que las de la costa gallega y vivían en el Mediterráneo, pero están llegando a las costas de Galicia. Y luego hay unos peces que se llaman migradores lesepianos. Fernando de Lesseps fue uno de los ingenieros que construyó y diseñó el canal de Suez, pero peces que vivían en el Índico, también a través del canal de Suez, pues fueron entrando en el Mediterráneo y ahora son frecuentes encontrarlos allí. O sea que uno de los efectos del cambio climático en la fauna es la distorsión de su distribución geográfica. Los peces vivían en determinados mares y ahora viven en otros, completamente distintos, con todo lo que esto significa de adaptarse y también de pues distorsionar la vida de las especies autóctonas. En Santiago vemos que el río Sar no va muy limpio y esto pasa en muchos ríos. ¿Qué efectos tiene la contaminación en los animales cuando llega al mar y de forma particular en las rías gallegas? Bueno, el vertido más peligroso de los ríos, del Sar incluido, es la contaminación química, es decir, que se viertan enormes cantidades de productos químicos que habitualmente proceden de la fertilización del campo o de empresas, de industrias que utilizan estos productos químicos y luego los vierten sin control a los ríos. Esto, lógicamente, en los animales, pues cuando nosotros tomamos productos químicos lesivos para nuestra salud, les cambian el metabolismo y les dañan muchísimo, ¿no? Muchos incluso, pues, les afectan las hormonas sexuales y tienen ciclos sensuales raros o se reproducen de forma rara, ¿no? Y también les producen tumores, es decir, todos los efectos que nosotros podemos ver en el ser humano por el consumo de productos químicos, pues se produce en los animales, ¿no? Y luego también hay productos que producen crecimientos desmesurados. Uno muy famoso, porque se ve mucho, pues es la utilización de fertilizantes en las fincas, en las leiras de los paisanos, que suelen utilizar productos basados en el nitrógeno, que luego por las lluvias o por los riegos llegan a los ríos y producen crecimientos desmesurados de las algas de los ríos, ¿no? Se ven pues a veces completamente los ríos llenos de algas debido a una sobrefertilización de los ríos debidos al vertido de productos fertilizantes pues de granjas o de las leiras, ¿no? Y esto hay que ir cambiando, ¿no? Hay que aprender a utilizar fertilizantes más amables con el medio ambiente y también, como sucede con el mar, pues los agricultores van cada vez más habituándose más a esta cuestión, ¿no? Otro tema preocupante es la influencia de los plásticos y microplásticos en los que se enganchan o que envenenan a los animales. ¿De qué manera afectan a la fauna marina y también más tarde a nosotros cuando comemos pescado contaminado con microplásticos? Bueno, la contaminación por plástico es una de las grandes contaminaciones del mar y va desde objetos enormes a plásticos muy pequeñitos, a trozos de plástico muy pequeñitos. Por ejemplo, las redes a la deriva que se utilizan para pescar pues atunes, otros peces, muchas veces se abandonan y las redes pues acaban atrapando animales de gran tamaño y dañándoles mucho, tortugas o focas, otros animales. Esto sería la contaminación por plástico de gran tamaño. Pero luego la luz solar o incluso las olas acaban destruyendo botellas de plástico, otros objetos de más tamaño y convirtiéndolos en pequeñas partículas que se van acumulando a lo largo de la cadena trófica, es decir, los comen los peces pequeñitos y luego estos peces son devorados por otros y así se van acumulando a lo largo de la cadena trófica hasta que peces de gran tamaño, como por ejemplo los atunes, acaban con el estómago o con el organismo lleno de bolitas minúsculas, muy pequeñas, de plástico, ¿no? Y esto pues genera problemas en su sistema digestivo sobre todo y en su fisiología. El ser humano lo mismo, si comemos atún, sobre todo el sistema digestivo, pues acabamos acumulando en nuestro organismo trocitos de plástico
que provocan todo tipo de perturbaciones en nuestro sistema digestivo y en nuestros órganos. Entonces es un problema bastante serio, sobre el que se ha centrado mucha atención por parte de organizaciones y por parte de los ecologistas, porque realmente es muy visible, mucho más visible que la contaminación por químicos, ¿no? Pero sin duda alguna, pues es un problema que está ahí y que hay que tener en cuenta. Otro asunto importante es la sobrepesca con grandes barcos y redes muy largas. ¿Qué deben hacer las autoridades en este sentido para tenerla controlada? En primer lugar, ahora se están implementando programas de una vuelta, por así decirlo, a los tiempos antiguos. Es decir, un gran problema en la sobrepesca es que la llevan a cabo industrias gigantescas con barcos congeladores enormes que incluso no tocan puerto. Es decir, pescan en alta mar, congelan y ya lo que desembarcan son cajas de congelado en los puertos y ya cambian de tripulación y nunca salen del mar. Lo hacen enormes compañías. Hay que tener en cuenta que el pescado es la mayor fuente de proteína que los seres humanos utilizamos. Y por tanto, grandes países como la India, como China o incluso como Europa, pues son responsables de esta sobrepesca. Entonces, lo que están intentando muchos gobiernos es convencer a los pescadores que actúen a nivel local, es decir, que los barcos pequeños que en su día se retiraron del mar vuelvan a él. Y a los consumidores que pidan y que compren pues pescado de origen local, ¿no? Ahora si vas, por ejemplo, al mercado de Santiago o a la plaza de Lugo, se ve que cada vez hay más pescado de origen local, ¿eh? Peces pues como la xarda o muchos otros que se pescan pues a muy poca distancia de la costa. Esto es muy positivo. Y además la xarda, la caballa, está muy regulada. Tiene un cupo que establece la Unión Europea. A España le tocan una serie de toneladas y cuando se acaba, pues no se puede pescar más. Ahora, hace unas pocas semanas, ha comenzado la pesca de la xarda y por tanto los barcos la están pescando, se encuentra en el mercado fácilmente. Es un pez bueno desde muchos puntos de vista porque no solo se puede pescar, sino que además es un pescado azul que es mucho más saludable que el blanco para consumirlo, mucho más saludable para el organismo humano y es el típico pescado cuyo consumo pues, es muy aconsejable y que tiene muchos beneficios tanto ecológicos como pues, para la salud humana. ¿Y cuál es la causa de que la sobrepesca aumente por el tiempo? Pues la avaricia, la codicia del ser humano, es decir, la sobrepesca aumenta porque las grandes compañías quieren pescar cada vez más, porque quieren vender cada vez más y sobre todo porque hay países con una enorme cantidad de consumidores que necesitan esa fuente de proteína y consumen mucho. Hay otra solución que es interesante, que es la aquicultura, que está creciendo pues cada vez más. Es decir, es cultivar el mar, en este caso en granjas situadas en tierra, y de una forma mucho más controlada, mucho más sostenible. Entonces el pescado de aquicultura, que es un poco menos sabroso que el salvaje, pues es más respetuoso con el medio ambiente y está creciendo mucho la aquicultura en todos los países. Es una buena solución y está creciendo cada vez más en países, pues en Europa mucho. Aquí sabéis que se cultiva pues mucho las truchas, los salmones y muchos otros se están cultivando muchísimo. Y en los países del norte, como Stolz, que es una gran multinacional del cultivo de salmón, pues están creciendo mucho más. La dorada también se está cultivando muchísimo en Europa y es una solución buena. Se puede controlar el alimento. Incluso antes el alimento de estas granjas se hacía con peces, lo cual era bastante absurdo porque había que pescar peces para generar peces sostenibles, pero ahora ya se hace con vegetales. Están cultivando vegetales y el pienso que se les da es de origen vegetal. Y eso también será pues una gran solución cara al futuro y a la obtención de peces, de pescado. Asimismo, hay nuevas especies que llegan de diferentes zonas del mundo e invaden nuestras aguas. ¿Cómo le afecta
afecta estas especies invasoras a la fauna marina de las costas de la península? Pues la principal es que perturban el ecosistema y la cadena trófica de forma muy notable. Las especies autóctonas acaban aprendiendo a manejar estas especies invasoras, pero no siempre. Por ejemplo, en Coruña es muy famoso la invasión por parte del embalse de Cebre, que sabéis que es donde nos proveemos de agua para beber, con una especie invasora que son los cangrejos de río. Los cangrejos de río llegaron a Cebre porque fueron una mascota muy codiciada. La gente los compraba por los acuarios que tienen en casa, y cuando se cansaba de ellos acabaron soltándolos en el embalse. Y allí pues se reprodujeron de forma completamente incontrolada y acabaron consumiendo las especies autóctonas, tanto a los invertebrados como a los vertebrados y también a las algas. Generaron unas poblaciones de cangrejos americanos, que era el cangrejo de río que se soltaba, enormes. Pero las nutrias acabaron aprendiendo a capturar cangrejos de río y ahora los tienen bajo control, curiosamente. Lógicamente no podemos depender de otra especie para llevar a cabo estos controles, y lo que hay que hacer es pues, hacer políticas de control de las especies invasoras. Y así pasa con muchas otras. Con los bisones también sucedió, que los ecologistas en un arrebato pues decidieron soltar los bisones de las granjas, y los bisones de las granjas, que eran el bisón americano, son muy agresivos y acabaron cargándose a los bisones europeos. Y ahora nos está pasando con la avispa velutina, que tiene su origen en China, pero que es muy grande, muy voraz, es un gran depredador que está acabando con las colmenas autóctonas en toda España y sobre todo en Galicia. Entonces, estas especies, que son de muy difícil control, requieren un control, para empezar, por parte de las autoridades. La Xunta pues está dándolo todo en el control de la velutina, pero también por parte de los agricultores. Al final son la clave de muchas cosas, igual que los pescadores, de este control. Y también, lógicamente, de la población general, que tiene sus fincas, muchas veces con nidos de velutina difíciles de controlar y que acaban, aparte de ser un problema para la salud, porque producen unas picaduras muy venenosas, pues son también importantes para los ecosistemas. ¿Por qué crees que atacaron los animales que no son de aquí el año pasado a los barcos? Yo creo que ese caso es muy anecdótico, y fue por parte de delfines que simplemente estaban jugando. Los delfines son mamíferos, ya lo sabéis, y son muy inteligentes, como las focas y como muchos otros. Entonces yo creo que era una actividad de juego. Los delfines y muchos otros mamíferos marinos, que antes no llegaban tan frecuentemente a la costa gallega, lo están haciendo porque hay mucha comida, precisamente porque estamos protegiendo la costa, y ellos aquí tienen mucho alimento. Es el caso de la xarda, de la caballa y de muchos otros peces que antes existían en menor número, pero ahora existen en mucho mayor número porque tenemos áreas protegidas, como por ejemplo toda la bahía de Cedeira o las Rías Baixas, y los delfines pues acaban detectándolo y vienen a comer. Y también les gusta mucho el juego. Lo que pasó con esos barcos, que eran yates de recreo o de entrenamiento de la Armada, yo creo que era simplemente juego. No estamos para nada en su cadena trófica, ni tienen por qué molestarnos. Y de hecho son incidentes muy ocasionales, no son habituales. El verano pasado nos visitaron especies como las orcas, que no son muy habituales en Galicia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las orcas son más habituales de lo que se cree, pero no se acercaban a la costa. Ellas vivían y cazaban más lejos. Si se sobrepasan las FIES con barcos, ya son bastante más frecuentes. Llevan muchos años visitándonos e incluso reproduciéndose en nuestras aguas. Lo que no hacían era acercarse tanto. Ahora, por ejemplo, ya entran en la ría de Vigo y ya entran en otras rías gallegas, y es cuando las estamos viendo los que no nos embarcamos. Pero la gente que se embarcaba ya les veía más allá de las CIES, se veían y se veían mucho. ¿Qué animales marinos tienen más probabilidades
de extinguirse hoy en día y por qué? Bueno, una especie que estuvo a punto de extinguirse, faltaba muy poquito, que sin embargo su programa de protección funcionó muy bien, es el atún rojo, ¿eh? Que no era el que capturábamos, pero era el que capturaban las grandes empresas y estuvo a punto de extinguirse, le faltó muy poquito porque llegaron a cazar todos los reproductores. En España, el atún, que es el yellowfin, el bonito del norte, se capturó siempre con artes muy respetuosas, o con caña, o con las almadrabas, o con otras artes muy respetuosas. Y sin embargo, no estuvo nunca amenazado ni está ahora amenazado de extinción. Pero el atún, por ejemplo, que se capturó en, en cantidades desorbitadas, porque países como Japón lo capturaban en cantidades enormes, pues estuvo a puntito de, de extinguirse. Sin embargo, pues el mar se dividió en distintas zonas y cada zona estuvo regulada por inspectores y por los propios gobiernos de cada zona. Y se consiguió frenar esta pesca abusiva y se está recuperando el atún rojo. De hecho, ya no está en la lista roja de muchos organismos, como por ejemplo pues, eh, el libro rojo, que es el que se elabora, ya no está metido el atún rojo porque se ha recuperado. Ya se puede volver a pescar con criterios razonables. Antes dijiste que este año, bueno, el año pasado, las orcas se acercaran más a la costa. ¿Por qué sucedió eso? Por la abundancia de comida para ellos, que se ha recuperado muchas especies, por ejemplo, como dije antes, la xarda, que es un evento natural de las orcas y de muchos otros, pues ha aumentado mucho de las poblaciones y por tanto donde ellas antes tenían poca comida, pues ahora tienen muchísima y por tanto se acercaron y entraron en las rías, que era lo que antes no hacían. ¿Cuáles serían las consecuencias de la extinción de algunos animales marinos que están en peligro actualmente? Bueno, la extinción de especies tiene varias consecuencias. La primera y más importante es que las redes que se forman, bueno, ya sabéis que en los ecosistemas, tanto en tierra como en mar, hay redes tróficas, hay peces, hay una serie de animales que se comen a otros. Si sacas uno de ellos, todo el ecosistema se distorsiona. En el mar se pueden ver con menos fácilmente, pero en tierra se pueden ver muy fácilmente. Ahora hay mucha, ya lo habéis visto, mucha polémica con los lobos. Lógicamente los lobos se están comiendo, o se pueden comer pues ganado y los agricultores protestan mucho. Pero si tú sacas el lobo de un ecosistema, lo eliminas como sucedió en España, pues eso perjudica a todo el ecosistema. Comienzan a crecer otros depredadores y dejan de aparecer otros animales. Y lo que antes era un ecosistema sano, pues empieza a ser enfermo con problemas de las redes tróficas. Esto pasa igual en el océano. Si tú quitas las orcas o quitas grandes depredadores, pues sus presas naturales comienzan a crecer de una forma desmesurada y lo que comen esos animales pues también pasa lo mismo, comienzan a crecer de forma desmesurada y también te quedas sin ellos para poder comer. Esto también pasó con la cerda y con el atún, que al ser pescados de forma desmesurada pues comenzaron a comer pues, peces más pequeños que eran lo que los pescadores pescaban y lo que llegaba al mercado. Entonces la principal consecuencia negativa es el desequilibrio de los ecosistemas si se pescan estas especies de forma irracional. Entonces, en la vuelta a aquellas prácticas, yo creo que en España la pesca del bonito del norte es un gran ejemplo de pesca razonable, pues es la solución y es lo que hay que hacer. Y los consumidores tenemos que apoyar esa pesca consumiendo esas especies. Cuando vamos al mercado y vemos que ya hay bolito del norte, eso es la especie que tenemos que comprar, que por cierto está muy rico y se compra muchísimo. ¿Qué impacto tendría en las especies marinas la creación de zonas protegidas? Aquí, por ejemplo, en Galicia hay una experiencia que ha funcionado muy bien y en la que colaboran todos, tanto los científicos como pescadores, que es la ría de Cedeira. En la ría de Cedeira, en la ría mismo, no se puede pescar nunca.
no es que haya vedas, es que no se puede pescar. Y eso provocó, eso lo apoyó la cofradía, lo apoyaron los pescadores, y los biólogos de la Xunta pues le dijeron cómo tenían que hacerlo y se hizo. Es una reserva marina, es un espacio del mar en el que no se puede pescar, y eso produjo un efecto curioso y positivo, y es que las zonas del mar vecinas, que ya no son la Reina de Cedera, se llenaron de peces de toda clase. Entonces los pescadores pues han obtenido zonas del mar donde sí pueden pescar, en las cuales pues pueden pescar mayores cantidades, y los reproductores viven en la ría de Cedeira, es donde viven y donde se reproducen, y luego los hijos pues salen a esas otras zonas del mar donde los pescadores sí pueden faenar. Entonces fue lo que los biólogos llamamos una simbiosis, una cooperación entre los pescadores y los biólogos que está siendo muy, muy útil, ¿no? Para el medio ambiente y también para la economía. Es un ejemplo de sostenibilidad y lo tenemos aquí al lado. ¿Qué le aconsejaría a gente como nosotros para que ayudasen a mejorar el futuro de la fauna marina? La primera cosa, ser consumidores responsables. Por ejemplo, en casa, pues podéis pedir para comer, ya sé que nos gusta muchas veces el pescado, pero pedir aquellas especies más sostenibles. Eso influirá en vuestros padres, que comprarán esas especies, y poco a poco irá modificando el hábito de consumo y se irá mejorando. Y después, pues cuando vais a la playa, cuando vais a los ecosistemas marinos, ser lo más responsables posibles con el sitio en el que estáis. No tirar productos, ahora ya hay muchas papeleras, no pisar zonas de la costa protegidas, como por ejemplo, si vais a Corrubedo, no pisar la duna, porque es un espacio muy protegido, es un espacio muy valioso desde el punto de vista marino, y así también con el resto de ecosistemas de la costa, ser lo más respetuosos posibles. Y hasta aquí la entrevista, Francisco Franco del Amo. Muchísimas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo para hablar sobre los peligros que amenazan a la fauna marina. Chao. Pues muchas gracias a vosotros.